Hola, bienvenidos al bloque de Historia del Arte. Estamos en la segunda semana de explicaciones sobre Historia del Arte, en la novena semana de Fundamentos de las Ciencias Sociales. Y en esta ocasión hemos dividido el contenido en 3 PowerPoints y 3 vídeos, por lo tanto, que van a tratar del concepto y la definición de la disciplina de la Historia del Arte. Vamos a desentrañar cuáles son los principales escuelas y corrientes historiográficas de la disciplina de la historia del arte. A continuación distinguiremos los principales elementos básicos que debéis conocer para analizar y comentar cualquier tipo de obra de arte y finalizaremos con el comienzo cronológico y evolutivo de los distintos estilos artísticos que vamos a dedicar al arte prehistórico. Para ello os pedimos dos actividades. A realizar un esquema o mapa conceptual con las principales aportaciones de los autores, críticos e historiadores del arte desde la antigüedad clásica hasta la actualidad, bueno, aunque realmente se concentran en los siglos del Renacimiento al siglo XX y hay 5 grandes corrientes historiográficas. La segunda actividad se trata de plasmar sobre un eje cronológico, como habéis hecho en actividades anteriores, los periodos artísticos de la prehistoria, plasmar sus características sociales, económicas, tecnológicas y recoger algunas de las obras significativas de cada uno de estos periodos. Para ello os mostramos un prototipo, un modelo de ficha que es parecida a la que habéis realizado en temas pasados, a la cual pues debéis añadir el eje cronológico como gustéis o como lo hayáis hecho en actividades anteriores. Bien, igual que definíamos la semana anterior qué es el arte, las distintas concepciones, existe el arte, todo es arte, qué condicionantes necesitamos para calificar una obra como artística. Vamos a intentar dar una definición lo más sencilla y completa posible a la vez, aunque parezca paradójico, como esta que tenéis en imagen. Una obra de arte es aquella actividad intelectual y creativa elaborada por el hombre con la finalidad de transmitir sensaciones, conocimientos y valores. Por tanto, dos contenidos que ya hemos visto en el tema anterior, en la octava semana, que nos remiten a que la obra de arte, evidentemente, debe ser elaborada por el ser humano, debe tener un componente intelectual y técnico, y a su vez necesita transmitir un mensaje o unas sensaciones estéticas. Tenemos un ejemplo mundialmente conocido para mostrar esta definición. Es el cuadro de Vincent van Gogh, el dormitorio en Arles, que describe un dormitorio austero, es una composición donde los colores son muy variados y tienen un gran simbolismo, como reconoció el propio artista. Está recogiendo también una tradición de arte japonés relativo a las estampas de interiores sencillos, pero también podemos adivinar componentes técnicos intencionados, por lo tanto, en el artista, como la inestabilidad de la perspectiva, que esto es algo realmente novedoso, no la perspectiva en sí, evidentemente, como comprobaremos en los contenidos sucesivos, sino la disposición, el uso que hace Vincent van Gogh de la técnica, de la perspectiva. También llamo la atención sobre los contornos que marcan mucho el dibujo y que transmiten una sensación de angustia. Por lo tanto, estamos ante una obra eminentemente intelectual, simbólica y que efectivamente nos transmite como espectadores una serie de sensaciones. La historia del arte es una ciencia histórica, esto parece algo obvio, es una disciplina humanística dentro de las humanidades.
pero que se aleja de la propia ciencia histórica porque tiene un objetivo propio y un método o metodología específico. El objeto de la historia del arte es doble, es conocer en toda su extensión espaciotemporal la obra de arte insertada en lo histórico y analizada en lo estético. Por lo tanto, son las dos notas consustanciales a toda obra de arte, el hecho histórico y el hecho estético. Es muy importante no olvidar las circunstancias históricas que determinan el origen de una obra, conocer la trayectoria o biografía del artista, pero siempre enfocándolas al hecho artístico, es decir, no contar simplemente el contexto social o político de una época determinada sin vincularlo a esas coordenadas culturales y artísticas que hacen de esta disciplina una materia específica. Recordar por último que no hay consenso entre los especialistas entre lo que se considera artístico y hay múltiples variantes y perspectivas, como vimos en la semana anterior. Esto se acentúa más si cabe en el siglo actual, en el siglo XXI, porque se cuestionan todo tipo de creación artística, las innovaciones, el contexto tecnológico, las propuestas comerciales de arte contemporáneo, las demandas de consumo cultural, las tendencias, etc. Es un mare magnum continuo sobre el significado de la obra de arte. Recogemos en esta pantalla esas 5 características inherentes que ya anunciábamos en la semana anterior para recordar que deben ser pues, unas características que cumpla toda obra de arte. En primer lugar está la artificialidad, por lo tanto que sea una obra elaborada por el hombre desde el punto de vista intelectual y técnico, cuya finalidad sea comunicar un mensaje, ya sea de forma individual o a un grupo social, o incluso dirigido a una institución, como resulta a lo largo de la historia la Iglesia como institución receptora de muchos de los mensajes artísticos. Por lo tanto, esas imágenes asumen una función social e ideológica, a veces política, con una finalidad transmisiva. Recordamos la tercera característica de la unicidad, esa singularidad de la obra que realza precisamente su especificidad y su valor económico. La autenticidad, por supuesto, que no sea una copia ni haya sido realizada por una escuela o unos aprendices dentro de un taller, como sucedía en ocasiones en los talleres medievales, y que sea original, porque recordamos las distintas obras que se reproducen mecánicamente, como por ejemplo a través de las nuevas tecnologías o la cinematografía, el dibujo o la fotografía. Bien, comenzamos el repaso, la revisión histórica e historiográfica con las aportaciones de la antigüedad clásica. Si recordáis, los primeros historiadores y geógrafos también acudíamos a la Grecia clásica para enunciar la descripción. Eran documentos que describían, no interpretaban la historia o los hechos históricos y los hechos geográficos de forma similar. En las primeras aportaciones artísticas o los primeros apuntes biográficos son simplemente descriptivos, apenas hay análisis. El primer tratadista de la historia del arte, o al menos así está considerado, es Xenócrates, y Duríes de Samos fue el que que realizó un compendio de la vida de distintos artistas. Sí que había cierta conciencia de la supremacía artística de la civilización griega respecto a otras civilizaciones coetáneas, como podían ser la de Mesopotamia o la de Egipto. Un nuevo pensamiento en las obras quedaba plasmado porque dejaban de ser fruto de la inspiración divina y eran fruto de la intelectualidad humana. Es curioso que la arquitectura en un principio en Grecia no tuvo esa categoría, esa etiquetación de
de obra artística y porque de ella solo se ensalzaba el valor utilitario. Precisamente en Roma será la que rescate la obra arquitectónica como entidad artística y la figura de Vitruvio es fundamental para ello. Vitruvio estableció la analogía entre la figura humana y la columna y además su obra, los 10 libros de arquitectura, tendrán una relevancia muy elevada en el Renacimiento, que es el momento del rescate de la cultura y civilización greco-latina. En Roma existía la figura del experto en arte que autentificaba y valoraba las obras y un afán de coleccionismo artístico que heredarán otras sociedades posteriores como forma o como distintivo de clase social, de clase pudiente, de las clases más ricas dentro de la sociedad romana que aspiraban a poseer determinadas piezas griegas. También en el pasado clásico se emiten distintas descripciones urbanísticas y monumentales. En esta ilustración tenéis el famoso hombre de Vitruvio que dibujó Leonardo da Vinci, y Vitruvio expuso sus teorías sobre la proporción humana, en las cuales afirmaba que la proporción ideal del ser humano era aquella que debía entrar en un círculo y en un cuadrado, con los brazos estirados y también las extremidades inferiores estiradas. Bien, el comienzo real de la historiografía artística es el Renacimiento. Ni que decir tiene que es un periodo muy importante para el estudio histórico-artístico, para la evolución cultural. Es toda una revolución porque recupera el legado clásico, el legado de Grecia y Roma en todo su esplendor, no solo artístico, sino también de pensamiento. Y es el inicio de una metodología propia dentro de la ciencia histórica. El contexto es el siglo XV, es el último siglo medieval, pero es el primero realmente del Renacimiento, ese 480 que analizaremos más adelante. Tiene una característica esencial que es el hecho de que el hombre se convierta en el protagonista del universo. Pasamos del teocentrismo medieval, en que todo giraba en torno a la figura divina, a la figura de Dios en la cristiandad latina, ahora pasamos al antropocentrismo, del teocentrismo al antropocentrismo, en el que el ser humano se convierte en el centro del universo y en medida de todas las cosas. Es el contexto del humanismo. En este contexto humanista, el artista adquiere relevancia, no queda en el anonimato como en los talleres medievales precedentes, y es un artista genio, es un artista artífice que forma parte y es consciente de esa popularidad, de ese prestigio, de esa condición social que adquiere y que muchas veces quedan reflejados en sus cuadros. Ponemos como ejemplo el contexto de la Florencia de los Medici. El primer estudio biográfico se debe a Manetti, que lo hizo sobre Filippo Brunelleschi, una de las figuras esenciales de ese primer renacimiento florentino, pero la obra de Vasari será la que tenga más repercusión, no solo en el propio siglo XVI, las vidas de los más insignes pintores, escultores y arquitectos, en la cual recoge en varios volúmenes las biografías de los artistas principales del Renacimiento. Está considerada esta obra como la primera enciclopedia del arte en Italia y en ella se define lo que vamos a catalogar como el método biográfico, que es la primera de las corrientes historiográficas que quiero que recordéis. En este método biográfico también queda acuñado otro concepto importante que es el concepto evolutivo del arte. Todo estilo tiene un nacimiento, un desarrollo y un declive, y este influjo se puede proyectar en las metodologías formalistas. Un ejemplo, el arte de la Grecia antigua se suele dividir en tres etapas: la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa helenística. También, por último, el método biográfico define la maniera o manierismo como un concepto que es equivalente al de periodo
o etapa artística o estilo, a un estilo concreto. La siguiente etapa o la siguiente corriente historiográfica que vamos a destacar es la de la definición científica. Es el siglo XVIII y la historia del arte se desgaja de otras dos materias que son la estética y la crítica artística. Dentro de la historia del arte va a destacar la obra de Winckelmann como alternativa a Vasari, en cuya obra, La historia del arte entre los antiguos, se sistematiza por vez primera el análisis estilístico en función del canon clásico griego. Este canon clásico deriva del concepto de belleza ideal que se encuadra en el siglo IV a.C., como veremos en el correspondiente apartado de la escultura griega sobre todo, en el cual se aprecia una serie de características, la proporción, el equilibrio, la simetría, esa belleza ideal, una forma de modelar la imagen, el cuerpo humano, que se considerará como una auténtica etiqueta de clasicismo. Este momento histórico, historiográfico, dará pie posteriormente también al formalismo, a poder enunciar distintas teorías sobre precisamente estas cuestiones artísticas. Otra de las aportaciones importantes de Winckelmann fue el dotar a la historia del arte de un método científico basado fundamentalmente en la descripción y el análisis, igual que a finales del siglo XVIII ocurre con la ciencia histórica y la ciencia geográfica, que van adquiriendo ese método científico que culmina ya en pleno siglo XIX con la creación de las primeras cátedras universitarias de estas disciplinas. Las excavaciones arqueológicas y hallazgos del pasado patrimonial de Grecia permitieron el trabajo directo de estos historiadores del arte y de los arqueólogos para conocer de forma directa las obras de esta etapa tan importante para la historia del arte, que ellos mismos describían, dibujaban y analizaban. En el siglo XIX, durante el contexto del romanticismo, que es aproximadamente el primer tercio del siglo XIX, proliferan de nuevo los estudios biográficos, retomando así la corriente de Vasari del XVI, y aparecen determinadas monografías, entre otros de Tiziano o de Velázquez, y también se encuadra la historia del arte o del patrimonio pasado dentro del abanderamiento que hacen los nacionalismos por apropiarse de unos componentes históricos y culturales del pasado, precisamente para vindicar la creación de nuevas naciones o sellar el pasado común de muchos territorios europeos que en este siglo XIX estaban caminando precisamente hacia esa unificación, como ocurrirá en Alemania e Italia. Pero más importante es la llamada corriente hegeliana que Jacobo Burckhardt tuvo como principal representante, en el cual se acuña un término importantísimo para la historiografía artística, que es el concepto de cultura. Lógicamente, toda la cultura no engloba solo al arte, sino que hay otras disciplinas, como la música, el pensamiento, etc. Y que en la obra de la cultura del Renacimiento en Italia, de 1860, se expone que la obra de arte no debe analizarse de forma aislada, sino que debe relacionarse con los elementos propios del contexto histórico. Esto es lo que Burckhardt cataloga del espíritu epocal, es decir, todos los componentes de ese contexto histórico, la religión, la política, la filosofía, la economía, la literatura, etc., forman parte de ese espíritu epocal y, por tanto, interesa sobre todo el tema de la obra, el contenido. Casi en contraposición a la corriente historiográfica del espíritu epocal,
tenemos otra corriente muy importante del siglo XIX. Nos referimos al formalismo, que Wölfflin aportó en su obra Los conceptos fundamentales para la historia del arte, analizando o recogiendo 5 categorías antagónicas y explicativas con las que se podría abordar de forma teórica cualquier manifestación artística. Estos conceptos contrapuestos serían lineal frente a pictórico, predominio o distintos planos frente a la profundidad, la unidad frente a la multiplicidad, predominio de la claridad o de la oscuridad, forma cerrada de la composición frente a la forma abierta. El formalismo lo que renuncia es a la exaltación del genio creador, que hemos visto en las corrientes precedentes, y le interesa, por tanto, no la biografía, sino la obra y su específico lenguaje formal. Por tanto, el elemento valorable de las obras son las formas, que alcanzan una autonomía y tienen, como exponía Vasari, un desarrollo evolutivo biológico. Tienen un comienzo, un desarrollo y un equilibrio. Wölfflin categorizó sobre todo el periodo estilístico del barroco a través de una serie de características que contraponía formalmente al Renacimiento, pese a que ambos estilos tienen un lenguaje clásico, pero evidentemente el barroco aporta muchas novedades. Por ejemplo, el movimiento ondulado, tanto en los edificios como en los personajes de las esculturas o las pinturas que realizan acciones violentas, la sugerencia de infinito y de horizonte, como podemos observar en el Palacio y los Jardines de Versalles, el efecto de la luz, que es algo clave en el barroco, el juego de contraste de luz y oscuridad, y especialmente la teatralidad, la escenografía que refleja pues todo un contexto vinculado a la contrarreforma católica y que tendrá un reflejo enorme en la arquitectura, la escultura y la pintura. Wölfflin aporta, por tanto, una valoración objetiva de las distintas épocas y de todos los estilos y, de hecho, favoreció el desarrollo del arte abstracto ya en el siglo XX porque triunfa esa autonomía y la validez del lenguaje formal, que viene a enunciar que la obra de arte no necesita un contenido obvio o un tema preciso. Tenemos 4 ejemplos de obras para que veáis estas 5 categorías antagónicas enunciadas por Wölfflin. En la primera, la superior izquierda, el Pantocrátor bizantino del siglo XII, vemos como prima la línea, una línea muy marcada, un dibujo, unos contornos muy marcados, aunque eso no es óbice de que lógicamente la obra tenga un gran cromatismo, pero es distinto cuando analizamos si el predominio es de la línea, del dibujo o del color. En este caso, categóricamente es el dibujo lo que predomina. En general, en todas las manifestaciones artísticas medievales, el predominio es lineal, es del dibujo. A partir del Renacimiento, y sobre todo ya del siglo XVI en adelante, y esto se ve claramente en el XIX, el predominio es del pincel, del color. Vemos la obra de Van Gogh, Noche estrellada, como aquí la pincelada es muy amplia y muy suelta, aunque efectivamente los distintos artistas pueden conseguir a través de esa pincelada, lógicamente, unos contornos que realmente, si se acerca uno con minuciosidad a observarlos en el cuadro, están difuminados. Respecto a las dos obras inferiores, la de la izquierda, la balsa de la Medusa, de Géricault, del contexto romántico, vemos la disposición piramidal de varias de las figuras, porque es una escena coral, es una escena grupal, en la cual habría que resaltar también los movimientos violentos, los escorzos de los cuerpos, aparte de la temática, que no debemos, por lo menos en este momento, mezclarla, ¿no? Porque estamos haciendo un análisis meramente formal de qué personajes aparecen en primer plano, dónde está la escena principal, si está en el centro o está en un punto alejado. En el caso de la maja vestida de Goya, lo que queremos resaltar es sobre todo la diagonal,
La inserción de círculos o diagonales o líneas rectas es otra de las técnicas que desde el formalismo se nos sugiere para poder analizar correctamente una pintura, en este caso, o una escultura. Dentro ya del siglo XX, la primera escuela historiográfica con gran importancia es la llamada Escuela de Viena, donde, aunque se participaba de los postulados formalistas, como Alois Riegel, que es el historiador del arte más o el representante más conocido de esta escuela, articulaba tres categorías análogas a las wolfrinianas, aunque no las suscribía de forma tan rígida. Entonces hay una pequeña crítica hacia el formalismo precisamente por su rigidez, porque no todas las obras de arte deben o tienen por qué coincidir con esas 5 categorías que hemos analizado de forma inminente. En su obra La industria artística tardorromana, Riegel explica su teoría de la voluntad artística, que la voluntad del artista, por lo tanto, el querer plasmar una serie de temas o dentro de un contexto determinado o también precisamente dentro de ese determinismo, que igual que habéis estudiado el determinismo geográfico del espacio, el ser humano muchas veces está determinado por ese contexto histórico que le toca vivir. Estoy pensando en los artistas o autores de la segunda mitad del siglo XIX que plasmaron en sus cuadros todas las transformaciones sociales y económicas que ellos estaban viviendo. Otro integrante de la Escuela de Viena, Max Dvorak, desarrolla la conceptualización de la historia del arte y queda como gran exponente del espíritu epocal que hemos mencionado anteriormente. Una gran aportación es la recuperación de estilos que no respondían a postulados meramente clasicistas, como el barroco, aunque parte de mucho de su lenguaje formal clásico. La periodización de la historia del arte en estilos supuso, por tanto, un avance y una sistematización para la materia y esta propuesta se puede resumir, por tanto, que cada estilo o a cada estilo le corresponde un mismo espíritu epocal y que si este espíritu o contexto cambia, esto propicia a su vez otro estilo artístico distinto. A medida que vayamos viendo los distintos estilos podremos ir profundizando en esta idea, que cada etapa o cada civilización histórica pues tiene lógicamente un lenguaje o unas características artísticas que le son propias. Por último, un apunte sobre una de las principales obras del siglo XX, la historia del arte de Ernst Gombrich. La segunda propuesta del siglo XX que queremos destacar es la iconología de Panofsky, Erwin Panofsky, un historiador del arte alemán, aunque exiliado en Estados Unidos, que va a alcanzar una gran relevancia. La iconología es una línea metodológica que tendrá mucha influencia en todo el siglo XX y su aportación central es básicamente centrarse en la obra como objeto de estudio. Esta se debe contextualizar, pero se debe valorar más en función del tema. Por tanto, surge como también no un ataque frontal, pero sí que no asume la teoría o las propuestas del formalismo, porque desaparecen esas preocupaciones. Importa, por tanto, el significado de la obra. ¿Qué representa la obra? El método iconológico, que adquirió rápidamente categoría de disciplina, define también un método sistemático con el cual intenta precisamente superar esa dicotomía que venimos mencionando hasta ahora, del predominio de la forma o el predominio del contenido. En la práctica, la iconología supone el polo opuesto al formalismo, como acabamos de comentar. Pero ¿qué ocurre con la iconología? Tiene una serie de limitaciones. ¿Qué hacemos en los casos de las obras en las que no aparece tema? Por ejemplo, el arte abstracto o en determinados edificios arquitectónicos que no podemos caracterizar
con algún contenido concreto. ¿Y qué hacemos además con el desconocimiento que el espectador va a tener ante la apariencia de un cuadro o de unos símbolos arquitectónicos o escultóricos sobre los que no tenemos información previa? Por lo tanto, la iconología exige un afán culturalista muy grande. Parece que está reservado solo a los grandes expertos o solo a los grandes conocedores de la materia. Por tanto, la iconología e iconografía introducen en el mundo de la interpretación de los signos y los símbolos de la obra artística, que aparentemente tienen una visibilidad, pero tienen una visibilidad realista, me refiero, pero tienen un significado que se identifica con otra cuestión para realizar una correcta interpretación de la obra. Vemos el ejemplo de El matrimonio Arnolfini como una obra paradigmática para el análisis iconológico, pero permitidme que lo analicemos con profundidad y detalle en el siguiente bloque. Y para finalizar las propuestas del siglo XX tenemos los autores que destacan la conexión del autor con la sociedad. Son los aspectos sociales del arte, la sociología del arte. Se pone el énfasis en la función de las imágenes artísticas en el colectivo social, su relación, su vinculación, qué impacto tienen los acontecimientos de carácter artístico en la sociedad, que a partir del siglo XX, finales ya del XIX, XX, pues empiezan a convertirse incluso en grandes acontecimientos de masas, en las grandes exposiciones universales o exposiciones de artistas individuales. Se analiza el proceso artístico desde la explicación de las condiciones sociales y los aspectos técnicos, aunque se reconoce también por parte de algunos autores, como Hauser, que la sociología pues, no acaba de explicar la calidad de una obra artística. El arte está condicionado, por tanto, por la adscripción social de los individuos, los artistas, y por el contexto social que les corresponde vivir a cada uno de ellos. También de base marxista existe una crítica social en la que se expone que el arte es un medio con el que la superestructura, la ideología, domina a la infraestructura, a la producción, a la economía, y esto está relacionado lógicamente con aspectos ideológicos y de mercado. La obra de arte conecta también con acontecimientos sociales y económicos, precisamente en esta inserción de las relaciones de producción desde una óptica marxista. En resumen, es importante ver la obra de arte, primero, observar qué nos dice a nosotros como precisamente sus observadores, y luego recurrir a la información de lo que sobre esa obra hayan escrito o investigado los historiadores del arte, los críticos, los grandes expertos en cada una de las épocas o figuras o estilos. Por ello, los distintos corrientes historiográficas sobre la historia del arte no son excluyentes entre sí, aunque es cierto que muchas de las obras priman una u otra perspectiva. Es decir, cada uno de los autores o de los historiadores del arte pueden primar desde sus postulados una u otra de las corrientes metodológicas que hayan prevalecido según su punto de vista. Pero a priori un análisis completo no debe prescindir de un conocimiento somero, aunque sea de los artistas, por lo tanto un pequeño recorrido biográfico, de la forma de la propia obra de arte, evidentemente, los elementos formales, del espíritu epocal, por lo tanto conocer el contexto histórico en el que se inserta la obra, del conocimiento simbólico, de la iconografía, aunque no todas las obras evidentemente tienen este contenido, y de la vinculación que existe entre la obra de arte, el artista y la sociedad en la que se inserta.